Dios les bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más damos gracias a ti, Señor. No nos cansaremos, Padre, de darte gracias. No nos cansaremos, Señor, de reconocer tu grandeza, de reconocer tu favor, tu bondad, Señor. No nos cansaremos, Señor, de darte toda la gloria a ti, Padre Santo, porque tú eres el que te merece la gloria, Señor. Hoy colocamos nuestra vida delante de ti, hoy colocamos este tiempo de reflexión delante de ti, pidiéndote, Padre Santo, que en cada lugar donde hoy su palabra sea escuchada, Señor, bendito Dios de gloria, tu palabra no vuelva vacía, que tú cumplas el propósito, Señor, por medio del cual tú permites que este canal anuncie tu palabra, Señor, bendito Dios, y que tú nos hables a nosotros, Señor, nos lleves a meditar y entender en el propósito de antemano que tú tienes creado para cada uno de nosotros, Dios. Gracias te damos a ti, Señor. Padre, recuerda que toda la gloria y la honra es para ti, Señor, Padre Santo. Todo lo que nosotros hacemos, Señor, Padre Santo, queremos hacerlo para ti, Señor, bendito Dios de gloria. Coloca tu palabra en nosotros, Dios, Espíritu de Dios. Sé tú convenciendo, redarguyendo y sé tú hablándome a mí, Señor, a través de tu palabra, Señor, bendito Dios de gloria. Gracias te damos en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo del 15 en adelante, cuando dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y dice en el verso 16: antes que sucediesen estas cosas, venían al monte de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con torbellino y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el grano, ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Mira, la palabra del Señor a su tiempo, qué buena es. En el vídeo anterior te hablaba a ti, a través del apóstol Pablo, lo que le hablaba a la iglesia de Corintios, que nos hablaba a nosotros a través de la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21, cuando directamente desde el verso 19 empieza hablándonos del ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, un ministerio de la reconciliación. Sabes que aquí Dios, a través del libro de Ageo, le estaba hablando a su pueblo, le estaba hablando a sus hijos, le estaba diciendo que habían promesas de bendiciones para ellos, que habían promesas que Dios había declarado sobre ellos, pero que a causa de la inmundicia que había en medio de su pueblo, no se habían cumplido. ¿Sabes? A causa de la inmundicia que hay en medio de nuestras vidas, que es el pecado, como hablábamos en el vídeo anterior, cuando dice la palabra del Señor, que Dios nos reconcilió a nosotros a través de Cristo. Jesucristo nos reconcilió con el Padre. El que no hizo pecado, se hizo pecador para que nosotros fuéramos salvos. A causa de nuestra inmundicia, del pecado que había en nosotros, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestras bendiciones, las bendiciones que Dios había declarado para nosotros, estaban estancadas. Habían venido unas plagas. Dice la palabra del Señor aquí en este capítulo 2 de Ageo, que Dios había enviado unas plagas. ¿Para qué? Para que acabaran con las bendiciones, para que se comieran las bendiciones y el pueblo de Israel pudiera reflexionar y entendiera que era necesario que se volviera en amistad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hay un estancamiento. Las bendiciones se nos estancan.
Y dice la palabra del Señor: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Cuál es el templo de Jehová? Espiritualmente tú y yo somos el templo de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres. Dios habita en un templo hecho por sus preciosas manos, las cuales somos nosotros. Somos la obra más preciosa de Dios. Somos aquello a lo cual Dios utilizó sus manos, porque todas las demás cosas Dios la hizo con su palabra, pero con lo único que Dios utilizó sus preciosas manos fue para hacernos a nosotros. O sea que somos la obra perfecta de Dios. Pero necesitamos caminar en un camino de perfección que se llama Cristo. Cuando tú y yo conocemos esa verdad que es Cristo en medio de nuestra vida, déjame decirte que la iniquidad, el pecado, la naturaleza pecaminosa que había en nosotros se empieza a ir deteriorando y se empieza a ir quitando hasta que alcanzamos esa estatura de aquel varón perfecto, como habla la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor en el verso 16 del libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 16, dice: antes de que sucedan estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. En vez de multiplicarse, se estaba disminuyendo la bendición. En vez de multiplicarse, la obra de sus manos se estaba disminuyendo. ¿Qué estaba pasando? Había algo que estaba estancando que la bendición de Dios se manifestara en ese lugar. Pero cuando nosotros entendemos lo que la palabra del Señor nos está hablando, nosotros empezamos a recapacitar y empezamos a aceptar que es necesario un tiempo de cambio, es un tiempo de restauración. Mira, nosotros necesitamos ser restaurados, nosotros necesitamos ser conciliados con el Padre, y es a través de su palabra, a través de Cristo, que es el mediador de un nuevo pacto, es donde nosotros aceptamos ese llamado. Dice: antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, dice la palabra del Señor. Os herí. ¿Quién mandó eso? Dios. Es que Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, dice la palabra del Señor. Pero también la parte B del versículo dice que Él es fuego consumidor. Dice que Dios es un Dios Padre. Hablábamos en el vídeo anterior que Dios es un Dios Padre, que me llamaba mucho la atención esa palabra que encontré y me di a la tarea de mirar el significado cuando habla que Dios es un Padre magnánimo, bueno, bondadoso, clemente y misericordioso. Pero dice: tardo para la ira, pero grande en misericordia y en favor. Pero como Padre que es, Él dice en su palabra que si un padre terrenal da buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más Él? Y como Padre que Él es, dice que Él azota y disciplina a todo aquel que recibe como hijo. O sea, que Él nos va a corregir a nosotros. O sea, que Él va a ejercer esa paternidad que Él tiene sobre nosotros y nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a edificar y nos va a enderezar el camino para poder que las bendiciones se manifestan en medio de nuestras vidas. Dice que había algo que Dios había enviado al pueblo de Israel, que Dios había enviado. Dice en el verso 17: os herí con viento solano, con viento solano, con tizoncillos y con granizos en todas las obras de nuestras manos. O sea, se desbarataba la obra de las manos de ellos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. ¿Cuántas veces nosotros sentimos la corrección de Dios y no queremos reflexionar? Y se nos olvida aquellas palabras que confesó David cuando dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se nos olvida aquellas palabras que dice Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida, y vida en abundancia, vida eterna, que es lo que Dios nos da a nosotros. ¿Sabes? Dice: mas no se convirtieron a mí, te convertiste a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. O sea, Dios nos lleva a reflexionar. ¿Sabes? Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de que nosotros meditemos. Mira, las situaciones que está habiendo a nivel mundial. Esta pandemia, este COVID-19. Este COVID-19 que comenzó, este virus comenzó en los animales.
y de los animales pasó ya a nosotros los seres humanos. ¿Cuántos países están compitiendo por sacar la vacuna? Orfos, China, el mismo España. Muchos laboratorios importantes están compitiendo por sacar la vacuna y hasta ahora no han habido. Los que han logrado sacarla están trayendo contraindicaciones también. Pero ¿sabes? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de que nosotros meditemos lo que está sucediendo hoy en día, esa causa de la iniquidad, esa causa de la inmundicia y esa causa de nuestro pecado. Dice la palabra del Señor que la tierra clama la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo de que tú y yo entendamos que somos hijos de Dios. Es tiempo de que nosotros busquemos el rostro del Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 18 de Ageo 2:18. Dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día. ¿En dónde meditamos en vuestro corazón? Nosotros decimos, no, es que yo medito en la mente. No, en vuestro corazón. En vuestro corazón es que nosotros meditamos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón va a hablar ¿qué? La boca. De lo que tenemos nosotros aquí en este músculo, es lo que nosotros sacamos. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde este día 24 del 9º mes. Mira, nosotros tal vez no estamos en el 9º mes todavía, ni tampoco estamos en el 24 para que tú no me vayas a decir, no, es que este se equivocó de fecha, ¿no? La palabra del Señor a su tiempo, qué buena es. Era para este tiempo que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, al 9º mes. Hoy Dios nos está hablando a nosotros, para que nosotros meditemos, para que nosotros reflexionemos, porque es tiempo de reflexión, es tiempo de nosotros entender que tenemos un llamamiento. ¿Un llamamiento de qué? De ir a reconciliar las almas. Que las almas conozcan que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que liberta, como dice la palabra del Señor, a través de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 5:21, cuando dice que Jesús no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él, para justificarnos. Mira, por eso dice la palabra del Señor, Dios le estaba hablándole al pueblo, le estaba diciendo, desde este día medita en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde este día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Mira, desde el momento en que tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos llamados a meditar en la palabra, estamos llamados a deleitarnos en el Señor, estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable, estamos llamados a conocer esta palabra del Señor que es viva y que es eficaz. Dice en el verso 19, no está aún la simiente en el grano, ni la vid de la higuera, ni el grano, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Cuando nosotros decidimos a meditar, cuando nosotros decidimos a reflexionar, cuando nosotros decidimos a dejar que Dios cumpla su propósito en nosotros, cuando nosotros entendemos que somos esos instrumentos, que somos el vehículo que Dios va a utilizar para que muchas personas lleguen a los pies de Él, para que muchos se reconcilien con Dios, para que muchos empiecen a dejar colocar las piedras sobre los cimientos del templo, porque el templo somos nosotros, que coloquemos cimientos, que conozcamos su palabra directamente. Vamos a ver las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros en medio de nuestras vidas. Vamos a ver directamente que aquello con lo que Dios hirió al pueblo, Dios directamente es el único quien puede quitar eso. Déjame decirte que este virus, el único que lo quita es Dios. Pero Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Dice, cuando Dios le habla al pueblo de Dios en Ageo 2, del 15 al 19, Dios le pide al pueblo que mire hacia atrás. Dios nos pide a nosotros, nos está pidiendo hoy a nosotros, a su iglesia nuevo testamentaria, te está pidiendo a ti, me está pidiendo a mí, sin importar si eres pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, misionero, porque muchas veces nos queremos escudar que no tenemos un título, pero déjame decirte, en el video anterior te aclaré que todos tenemos un llamado.
un llamado a reconciliar las almas. Dios nos lleva a nosotros a que tú y yo meditemos y miremos hacia atrás solamente ¿para qué? Para que nosotros miremos a causa de la desobediencia, a causa del pecado, las consecuencias que estamos pasando hoy. Dice la palabra del Señor que si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y clamar, Dios nos oirá desde lo alto, descenderá a la tierra y la sanará. Es tiempo de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hombres y mujeres que entendemos que somos el templo y la morada del Dios en el Espíritu, nos humillemos y busquemos el rostro del Señor y le pidamos a Dios que sea Dios quitando todo aquello que está impidiendo que la bendición de Dios se manifieste en medio de nosotros, todo aquello que está estancando las bendiciones de Dios, todo aquello que ha cerrado los cielos para que su bendición no se manifieste, amados, todo aquello que está impidiendo que la luz de Cristo resplandezca para que muchas personas lleguen a los pies de Él. Amén. Dios descata lo que representa bendiciones para su propósito. Primero, desde este día en adelante. Mira, Dios ha declarado bendiciones. Dios resalta. Por eso dice en el versículo 18, meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el 24 al 9º mes, desde este día en que se echó el cimiento del templo. Desde cuando nosotros conocemos la palabra. Dejemos que la palabra del Señor cumpla el propósito. Dejemos que la palabra del Señor traiga cambio. Dejemos que la palabra del Señor traiga bendición a nuestras vidas. Mira, Dios quiere bendecirnos a nosotros. Dios no quiere que su pueblo perezca. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero es necesario decidir, creer y reconocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Juan 14:6 dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo. Dice que nadie va al Padre sino a través de Él. Reconocer la verdad de que cuando renunciamos a las ambiciones egoístas y a la agenda personal para concentrarnos en hacer la verdad, en avanzar, en hacer y en avanzar en la verdad del reino de Dios, Él nos bendice hasta el fin. Déjame decirte algo. Nosotros queremos ver la bendición de Dios en medio de nuestras vidas. Todos queremos ver la bendición. Hay una promesa. La tercera carta del apóstol Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, bendecido en todo, integralmente, espiritualmente, físicamente, laboralmente, económicamente. Ahí la bendición de Dios es integral para todas nuestras áreas. Pero, ¿sabes? Déjame decirte que Dios quiere que tú y yo, el deseo de Dios es que nosotros decidamos creer y reconocer la verdad. Mira, no vivamos de mentiras. La palabra del Señor dice a través del profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No viva de mentiras, vive de la verdad, lee la palabra. La palabra nos habla a nosotros que habrán señales antes del fin. La palabra del Señor nos habla a nosotros, dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Déjame decirte que eso lo dice Eclesiastés y aclara también que tal vez suene chistoso para muchos. Pues dice, porque mejor es perro vivo que león muerto. Dios nos da a nosotros la oportunidad de que nosotros decidamos creer ahora que tenemos vida. Porque después de que nosotros muramos, déjame decirte, dice la palabra del Señor, en el Seol, ¿quién te alabará? Déjame decirte que después de que tú y yo partamos a una eternidad, no hay responsos, no hay oraciones que nos saquen a nosotros del purgatorio, porque primeramente, como te dije en el video anterior, el purgatorio no existe. La Biblia me habla y nos habla a nosotros de cielos y de infierno. No nos habla de nada más. Es ahora que necesitamos creer. Es ahora que necesitamos anunciar ese mensaje. Es ahora que necesitamos salir del anonimato, salir de la cueva, quitarnos nosotros, dejar que la palabra del Señor se renueve en nuestra vida, como lo dice la palabra del Señor a través de Romanos, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos habla a nosotros. Es tiempo de que tú y yo decidamos creer y reconocer la verdad. La verdad que es la palabra del Señor. Cuando renunciamos a las ambiciones egoístas
y a la agenda personal para concentrarnos en hacer y en avanzar en el reino de Dios, es donde nosotros veremos las bendiciones. Es donde la palabra del Señor va a cumplirse. Lo que dice en el verso 19, dice: no está aún la simiente en el grano, o sea, la palabra, porque la palabra todavía está. La palabra todavía está. Mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. La palabra. Y aún ni la vi en la higuera, ni en el grano, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Y dice en el verso 20: vino pues palabra de Jehová por segunda vez. Palabra de Jehová por segunda vez a través del profeta Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el entorno, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salitiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos, yo te escogí. ¿Sabes que cuando Dios nos escoge a nosotros, Dios va a hacer que nosotros nos levantemos y anunciemos la palabra del Señor? Nosotros hablemos esa verdad. Dice que hay bendiciones que se van a manifestar en medio de nuestras vidas cuando nosotros obedezcamos a la palabra del Señor. Tal vez nosotros nos hemos sentido estancados, tal vez nos sentimos frustrados, tal vez vemos que la economía de nosotros se nos va como en saco roto, tal vez vemos las enfermedades, tal vez nos hemos salido de un problema cuando ya los otros están. Hoy Dios nos dice a nosotros: reflexiona, deja que las piedras echen el cimiento, dejemos que la palabra del Señor sea el cimiento de nuestras vidas, porque cuando Cristo es nuestro fundamento, vamos a ver las ventanas de los cielos. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Sabes que la bendición que Dios tiene que darnos a nosotros es para que nosotros creamos en Él y tengamos vida, seamos salvos. Y la salvación no solamente es espiritual, la salvación es en todas las áreas de nuestra vida. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos ese propósito del reino que Él nos ha dado a nosotros. Dios quiere que tú y yo meditemos. Dios quiere que tú y yo reflexionemos. Dios quiere que tú y yo avancemos, andemos en esa palabra, como lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 8, versículo 12, cuando directamente Dios le habla al pueblo y le dice: porque habrá simiente de paz, y la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Hay una promesa. Dios sella la palabra que le dio el profeta Ageo en el versículo 19 de Ageo 2:19. Dios la sella hablando a través del profeta Zacarías, cuando le dice que habrá bendición, amados y amadas. Este tiempo, los tiempos malos no son eternos. Hay bendición cuando tú y yo decidimos volvernos a Dios. Cuando tú y yo decidimos que este templo que somos nosotros, las palabras del Señor, sea nuestro fundamento. Cuando tú y yo decidimos andar, anunciar la verdad, cuando tú y yo decidimos proclamar el evangelio de Cristo, vamos a ver las bendiciones de Dios hasta que sobreabunde, como lo dice la palabra. Y me gusta como lo dice al Zacarías 8:12, y quiero que te quedes con esta porción de la palabra. Dice: porque habrá simiente de paz. Dios va a traer paz, y la vida dará su fruto. Ya la obra de las manos no serán destruidas, sino que dará fruto. Porque en el capítulo 2 de Ageo dice que la obra de las manos de ellos fue destruida. No había bendición, había un estancamiento, había una ruina, pero dice aquí que habrá su fruto, dará su fruto, habrá recompensa y dará sus productos la tierra. La tierra no estará estéril. La tierra empezará a producir. Nosotros, cuando volvemos a Dios, cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor nos está hablando a nosotros en primera persona, nos reconciliamos con Dios,
somos ese instrumento para que las almas se reconcilien con Dios. Nuestra tierra, que es nuestra casa, nuestra familia, nosotros mismos vamos a empezar a dar el fruto, como dice el profeta Zacarías. Amén. Como dice el profeta Zacarías, bendito sea el nombre del Señor, exaltamos su grandeza. Dice, la tierra dará los frutos y los cielos darán su rocío. O sea, habrá una lluvia temprana, una lluvia tardía, pero sabemos nosotros que vamos a ver la bendición de Dios. Porque se cumplirá lo que dice la palabra del Señor, no moriremos, sino que viviremos y contaremos la grandeza de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Que Dios te bendiga a ti en este precioso día, tarde o mañana, en el lugar donde tú me veas hoy. Recuerda que hemos hablado directamente, hemos venido hablando de la reconciliación, hemos venido hablando de que estamos llamados a anunciar la palabra del Señor y a declarar las promesas de bendición de Dios para nuestras vidas, porque Dios tiene promesas de bendición. Dice el profeta Isaías, porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios tiene pensamiento de paz. Amén. Que Dios te bendiga en este precioso día. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de Casa Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido bendición para tu vida, como lo es para mi vida, yo te invito a que lo compartas, para que muchos entiendan que es tiempo de reflexionar, que es tiempo de volvernos a Dios y es tiempo de dejar que este templo tenga unos fundamentos propios que se llaman Cristo en medio de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Cristo de la gloria te sorprenda en sus brazos hoy y siempre. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones del Eterno.